Nunca no hubo fuerza en la naturaleza que durara años, siglos y hasta milenios como la lluz encarnada de Campu Casu. Un punto en el horizonte que brillaba, ficiera frío, ficiera calor, nevara, ventara, que los viellos decían que lo habían visto toda la vida y que los viellos que fueron en antes que ellos también. Sin explicación. Constante, resistente al tiempo y al ser humano. Güey, en Crónicas Ocultes voy contavos la historia de la lluz de Veneros. La lluz eterna. En una fecha tan temprana como 1898 ya lo contaron los periódicos, en concreto el Comercio del 2 de septiembre de aquel año. Un reportero, Nomau Lauri, había oído ciertas historias lleendes acerca de una lluz prodigiosa en Campu Casu y para allá que fue a intentar desmontarles. Pero no fue capaz de negar aquellas llendes porque él mismo lo vio, un punto encarnado en el horizonte que salía todas las noches a eso de las 9 o las 10 de la noche y que brillaba durante apenas 10-15 segundos. Sin excepción, en un punto indeterminado del monte y que da cuando cambiaba de lugar. Y esto llevaba haciéndolo 100, 200, 300, 500 años, no se sabía. Poca broma. Todo el mundo en Veneros, que así se llamaba el pueblín de Campu Casu donde sucedía este misterioso suceso, creía en la lluz porque todo el mundo la veía, incluso el cura párroco, que fue el guía del reportero de Lauri en aquella leyenda y en aquellos cuentos que contaban los viejos. Porque en aquella época en la que no se prodigaban mucho en luz eléctrica, aquel fenómeno ya era absolutamente inexplicable y el ser humano tiene una característica que siempre va a intentar de explicar con historias o con cuentos lo que no es capaz de entender. Y esa leyenda de la lluz de Veneros va a contarnos la Lauri en el periódico, siendo una historia tan sumamente extraordinaria que mereció incluso hasta portada. Esto ya es lo que contaban los casinos sobre el origen de aquella misteriosa luz. Siglo XII, reinado de Alfonso VII el emperador. De aquella, un ilustre casín, Díaz Prado, fue merecedor del primer título de conde de Casu por los sus méritos en la batalla. Parece ser que ya era un soldado muy aguerrido. Y de Sillinache, de los condes de Casu, dicen que nació Jimena, que iba a ser la mujer del Cid campeador. No me cuadra porque el Cid campeador lle de 2 siglos atrás. Bueno, a ver, les llendes no tienen por qué tener mucha conexión cronológica tampoco. Total, que de alguna manera el Cid acaba casando a los sus fíes con los infantes de Carrión que ya eran muy malos y una de ellas, acompañada del su marido, pues acaba yendo para Casu, bueno, pues a hacer perrerías porque este hombre ya era muy malo, ya lo cuenta el Cantar de Mío Cid. Pidamos nuestras mujeres al Cid campeador. Digamos que las llevamos a tierras de Carrión para enseñarles las tierras que suyas son. Y era, dice la crónica, muy malo, muy cobarde, muy cruel y maltrataba tanto a la mujer como a los siervos que tenía precisamente en aquel pueblín, en Veneros, en Casu. El infante ya era tan malo que quiso imponer a los casinos el derecho de pernada. Esto ye, que cuando una parellina quería casarse, para obtener el beneplácito del conde, tenía que ceder, digamos, una noche de bodas a la mujer para que el conde se beneficiara de ella. Y ella, donde está el origen de la lluz. Porque en el preciso momento en el que el conde iba a hacer uso del primer derecho de pernada que ejercitaba en esos dominios, el castillo donde estaba, que estaba precisamente en ese punto indeterminado del monte Los Veneros, en Casu, prendió fuego, entró en absoluta combustión espontánea. Y allí fue, cuenta la leyenda, donde pereció el conde, víctima de una fuerza mortal de la naturaleza, pero también un poco justa. Desde entonces, cuentan los viejos, una luz eterna vaga allá donde tuvo en tiempos el castillo. Esta es la explicación popular de la luz de Veneros. Evidentemente corregía con el paso del tiempo y con evidentes errores históricos, pero lo que cuenta es que eso es lo que creía la gente para intentar explicar aquel fenómeno tan misterioso que güey ya no lo oye tanto. Güey sabemos que existen algunos gases que pueden hacer que una llamina permanezca prácticamente constante en el tiempo, como ya el caso del gas propano, y que ya quizá ves la explicación más lógica de aquella luz que no sabemos si en ta güey sigue viéndose en los Veneros en Casu. Si tú eres de los Veneros, si tú eres de Casu y sabes si en ta sigue ayumando aquella luz eterna a cada noche, a eso de las 9, las 10 de la noche, cuéntanoslo en los comentarios. Con esta historia de lluces eternes, deixo vos. Vémonos la semana que viene.